Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección, la continuación de las lecciones relacionadas con nuestro espíritu de hermanos y también nuestro comportamiento, nuestra ética. Queremos empezar nuestra lección juntos con nuestra querida hermana Raquel y una oración en silencio. Acompáñanos por favor, queremos invitar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre nos gustaría ver la estructura de la lección. Amor fraternal, parte 2 es el título. Y tenemos una introducción muy importante. La primera línea de ese testimonio prácticamente es la lección entera y una forma muy telegráfica explicada. Es el mayor y más fatal de los engaños, suponer que alguien tiene fe de vida eterna sin manifestar un amor por sus hermanos que sea semejante al de Cristo. Es importantísimo entender esta parte, que prácticamente la meta central, la meta principal de conocimiento cristiano, de la vida cristiana, de la santificación, de la salvación, de la justificación y de todos los otros términos relacionados con nuestra salvación, está revelado o están concentrado en esta meta principal: alcanzar el amor de nuestro Señor de Cristo, que prácticamente es su carácter, el carácter de Dios, y es la plenitud también de su naturaleza. Seguimos más adelante y vamos a ver el primer subtítulo: el amor fraternal y la luz. Y en esas tres preguntas vamos a ver qué significa ese amor fraternal. Si en las lecciones anteriores hemos estudiado diferentes caracteres bíblicos, su historia, y de esa forma aprendimos mucho de qué significa tener amor fraternal. Sin embargo, aquí tenemos más sintetizado las definiciones basadas a los textos en las cartas de apóstol Juan, y apóstol Pedro y apóstol Pablo. Con ayuda de Dios podemos ir al fondo de este tema, el amor fraternal. En palabra y en acción vamos a ver por qué es tan importante tener ambos, las palabras y la acción. Después viene el otro subtítulo: el amor es activo, y vamos a ver de qué manera se revela el amor verdadero y cómo podemos distinguir de un amor fraternal divina e inspirada por el Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo, o un amor sentimental, o quizá un amor aparente, basada en la buena educación humana, que intenta de prevenir algunas consecuencias negativas. Con la ayuda de Dios vamos a ver nuestra lección en más detalles en este momento, y gocemos también por los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Seguimos adelante con la pregunta número 1, y esta es: ¿qué se dice en la palabra de Dios sobre aquellos que verdaderamente se aman a uno al otro? ¿Qué podemos decir de esta pregunta introductoria en nuestra lección, Raquel? Tenemos dos citas de la primera epístola del apóstol Juan, que incluye toda una serie de atributos o elementos que nos van a permitir definir o categorizar si realmente el amor fraternal mora en nosotros. Estas citas no solamente nos presentan estas características, sino también el orden mismo en el cual la secuencia de estas se da en nuestra experiencia religiosa y en nuestro crecimiento espiritual. Así pues, queremos proceder con el análisis primero de la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y en pantalla podemos ver esta cita.
se nos dice algo muy significativo. Se nos dice, como estudiamos en la lección pasada, como primer punto, que el amor procede de Dios. Ese es el amor auténtico, el verdadero. Sabemos que Dios en esencia y por naturaleza es el originador, el punto de partida y el creador del amor. Por lo tanto, con el fin de poseerlo o de ser coparticipante, debemos permanecer en la mayor cercanía y relación posible. Y se nos dice que una primera demostración directa de que este amor de Dios ha sido transformado o transferido al corazón humano es que se ha producido la experiencia del nuevo nacimiento. Y es significativo esta declaración porque representa el elemento más contundente de un giro completo, un reavivamiento, una reforma, una completa reestructuración de la vida. El segundo elemento significativo es el conocimiento de Dios. Es decir, no solamente se tiene una experiencia que es aislada en el tiempo, sino que es sistemática, es consecutiva y crece en intensidad hasta formar parte del conjunto pensante y de la base de sabiduría y conocimiento del ser humano. Cuando estas realidades son un hecho, es decir, posesión del amor que Dios nos imparte, la experiencia del nuevo nacimiento y el crecimiento constante en el conocimiento de Dios, nos identifica como aquellos que sí están en capacidad de transferir ese mismo amor a otros. Sin embargo, por comparación y contraste, en 1 de Juan, ahora capítulo 3, versículo 10, se nos presenta los elementos que diseñan aquellos que no aman a otros. ¿Cuál es el primer elemento? Que no hacen el bien y no son de Dios y por eso también no aman a su hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo o no. Nos damos cuenta que no hay zona gris, no hay un espacio intermedio o neutral en nuestra relación con los semejantes. O se produce un contacto de bien, de bienestar, de deseo de colaboración, de ayuda, de intercambio, de cooperación, o de rechazo, de injusticia y de mal. Es importante esta primera pregunta en el sentido de contraste, analizar en qué nivel de experiencia religiosa nosotros nos encontramos, porque esto define y nos permite conocer hasta qué punto y en qué proporción o porcentaje el amor de Dios está en nosotros y se expresa hacia los demás. Muchas gracias, Raquel, muy interesante es esa lección. También es interesante el testimonio, especialmente el segundo testimonio aquí. Me gustaría mostrarlo en la pantalla. Dice, las cualidades esenciales de todo deberían poseer. Y después la segunda línea son su amor, su paciencia, su abnegación y su bondad. Son 4 calidades fundamentales. Prácticamente nosotros quizá nos enfocamos bastante en los rituales de la iglesia, la reforma pro salud, en la forma como mantenemos nuestros servicios, en la teología o la comprensión teológica o comprensión doctrinal de la iglesia, pero que queremos que todo debe colaborar prácticamente para alcanzar esos 4 elementos del carácter de Cristo. Es su amor en primer lugar, su paciencia, su abnegación y su bondad. Vamos a ver más adelante qué dice nuestra lección y qué dice la segunda pregunta. Aquí
tenemos. Si tenemos aversión a nuestro prójimo, ¿en qué condición estamos aún? ¿Qué podemos decir, Raquel, de esta pregunta? Esta pregunta se complementa con la primera, porque igual que las anteriores referencias bíblicas de la primera epístola de Juan, que contrastaba el ser hijo de Dios o ser hijo del diablo, el practicar el bien o cometer injusticia, aquí se nos habla también de dos contrastes. Se nos habla de la luz y de las tinieblas. Se nos habla del amor y del aborrecimiento. Se nos habla de la vida eterna y de la muerte eterna. Todos estos contrastes nos hacen ver que nuestra relación con el prójimo se desenvuelve con la misma intensidad y entrega que lo hacemos en nuestra relación con Dios. Ya que el versículo nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, que estemos en la luz o en las tinieblas, lo define o lo categoriza nuestra relación con Dios y nuestra relación con los semejantes. Si además de eso mantenemos sentimientos de rechazo, ignorancia, repulsa, enemistad, hostilidad, celos hacia nuestros semejantes, estamos transgrediendo abiertamente el mandamiento que dice no matarás. Porque con nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestros deseos y hasta podemos llegar a los actos, estamos quitándole la vida y la posibilidad de un bienestar a nuestro semejante por nuestra actitud. Y como consecuencia, escalando en esa misma dinámica de comportamiento, el fin puede ser o la vida eterna o la muerte eterna, lo cual es final y definitivo. Veámoslo de nuevo en perspectiva. Se nos dice claramente aquí, podemos estar en la luz si tenemos amor a nuestro prójimo y podemos llegar entonces a la vida eterna. 3 pasos positivos. Veamos los 3 pasos negativos. Estar en tinieblas es el resultado de aborrecer al hermano, llevar al homicidio, aunque no sea en una forma literal, pero sí mental o psicológica o emocional, y el resultado final es la muerte eterna. Por lo tanto, nuestra salvación está relacionada directamente con el interés, la preocupación y los sentimientos y principios que nos unen a cada uno de los miembros de la raza humana. El Señor no nos aísla como elementos independientes del resto de nuestra hermandad humana. Es fundamental que nosotros analicemos en esta pregunta nuestras emociones, sentimientos hacia cada una de las personas que conocemos y aún por los que estamos por conocer, ya que ello revela si estamos en la luz, en las tinieblas, si estamos guardando la ley de Dios o no, y si somos candidatos para la vida eterna o no. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Si consideramos el testimonio también podemos entender cosas muy especiales. Dice, esos hermanos consanguíneos deben reconciliar plenamente antes que pueden suprimir a la causa de Dios la deshonra que su desunión ha causado. Es increíblemente, no solo podemos decir, bueno, yo amo a mis hermanos, pero debemos demostrar una completa reconciliación. Si no podemos alcanzar una reconciliación, estamos deshonrando el nombre
de Dios. En la misma manera como en la oración de nuestro Señor Jesucristo, la unidad dentro de la hermandad es un testimonio en favor de su reino y de su poder. Exactamente la desunión o falta de reconciliación deshonra su nombre. Es interesante que en nuestras iglesias tenemos disciplinas de muchas cosas, transgresiones de la ley de Dios, pero en ese caso esa lección muestra que desunión y falta de reconciliación es un pecado, es una transgresión de la ley, de la ley de amor y deshonra el nombre de Dios. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver más cosas mostrando la importancia tan severa y grave si hay una ausencia del amor de Dios. La pregunta número 3 dice: cuando amamos al hermano, ¿qué se puede decir sobre nuestro sendero? ¿Hay algún peligro del caminar en la oscuridad y tropezar? ¿Qué podemos decir, Raquel? ¿Cómo ve Dios la falta de reconciliación, la falta de amor que podemos demostrar en nuestra vida? Este versículo de 1 de Juan 2:10 lo podemos leer también en forma inversa y llegaremos justo a conseguir el contraste opuesto. Se nos dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Leámoslo inversamente. El que tropieza es porque no permanece en la luz y porque no ama a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra relación con los semejantes, con nuestros familiares, miembros de iglesia, cónyuge, hijos o familia extensa, revela los valores, los principios que motivan nuestro comportamiento. Se manifiesta también nuestras expectativas y los móviles o motivos para la acción que impulsan cada una de nuestras decisiones. Si tropezamos, nos caemos, nos herimos, hay algo que está fallando. Y es el momento de hacer un alto, de detenernos y reflexionar sobre nuestra relación con nuestros semejantes. Es el mensaje interno que nos da este versículo. Ahora, la motivación tiene que ser el amor. El sujeto a amar es nuestro hermano. Y al hacer esta obra, ¿qué estamos haciendo? Estamos preservando nuestro corazón en la verdad y en la luz. Fíjense que es algo muy interesante cómo el trato que le damos a los demás demuestra qué valores nos impulsa. De acuerdo al trato que le damos a los demás, nos comportamos y nos sentimos nosotros mismos y por lo tanto también los resultados corresponderán al comportamiento y a los valores que se han aplicado. Por lo tanto, el amor, la permanencia y el caminar en forma derecha sin tropiezos implican poseer el amor de Dios en nuestro corazón. Debe ser una petición constante a Dios que Él derrame sobre nosotros este amor que solo Él posee y que desea que nosotros lo practiquemos. Al estar en la luz estamos con Dios. Si estamos con el Señor, tenemos el amor que Él nos da. Y al permanecer en ese amor y en esa luz, estamos conduciendo en el amor y en la luz a nuestros semejantes. Y no vamos a encontrar tropiezo, no nos vamos a desanimar, no vamos a desarrollar un espíritu de venganza o de revancha, hostilidad, envidia o enojo, porque son otros principios y otras motivaciones que el Señor ha plantado en nuestros corazones y que purifican nuestra alma.
Muchas gracias, Rachel. Muy interesante, muy importante es el tema del amor fraternal. También entendemos en esta lección que prácticamente la falta de amor espiritual o el amor fraternal es prácticamente una de las señales de la ausencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy peligroso quedarse sin amor fraternal o sin el Espíritu Santo, porque entonces naturalmente nos vamos a estropear o vamos a apartar de la presencia de Dios. Seguimos más adelante y vamos a ver que prácticamente este amor puede ser imitada, puede ser una parte de hipocresía, una forma de expresar cosas que no lo tenemos y tener otras motivaciones a demostrar amor. Vamos a ver cómo se puede identificar el amor genuino. En la pregunta número 4 dice, ¿es provechoso solo decir que amamos a alguien sin realmente demostrarlo mediante nuestras acciones? ¿Y qué dice aquí San Juan y también Pedro? También tenemos Romanos 12. ¿Qué podemos entender de la palabra de Dios en ese sentido? Estudiamos en la lección pasada que el amor que es nacido de Dios se manifiesta. Y no lo hace de palabra ni de lengua, sino lo hace con hechos y de acuerdo a la verdad. Y lo demuestra en una obediencia a la verdad, motivado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y produciendo el amor fraternal, que no es hipócrita, que no es fingido, sino que es entrañable, que es nacido de un corazón puro y que no finge, sino que se confirma en lo que está bien y aborrece lo que está mal. No solo es dañino a dar lugar en nuestros corazones a la envidia, al mal hablar de otros, sino que contamina, toxifica el ambiente que nos encontramos. En el momento en que yo comparto mis pensamientos negativos, de crítica con otros, estoy plantando una semilla de mal acerca de la reputación de la otra persona, o distribuyendo hasta noticias que ni siquiera son verdad y son el resultado solo de nuestros propios pensamientos o impresiones. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que haya pureza en nuestra mente, que haya amor en nuestros corazones, que haya obediencia en nuestro comportamiento, que no haya fingimiento, sino honestidad, transparencia y entrega, y que la práctica del bien se convierta en un hábito y el rechazo del mal sea un principio en nuestras vidas, y que Dios haga esa obra de purificar nuestras almas, que Él more en nosotros para que todo lo que nos descalifica para un día morar con Dios en el cielo sea eliminado de nuestros corazones por la obra purificadora y regeneradora del Espíritu Santo, ya que nos podemos conocer a nosotros mismos en la forma que hablamos, reaccionamos, tratamos o nos conducimos en cuanto a nuestros a los seres humanos que nos rodean. ¿Por qué? Porque son igual que nosotros, porque son tangibles, porque muchas veces nos llevan hasta una situación límite que nos permite conocer hasta qué punto nuestra paciencia es realmente veraz y firme, hasta qué punto nuestro amor es constante e inamovible, hasta qué punto la bondad, la benignidad, la cortesía, la amabilidad, el bien hacer, el bien tratar forma parte de nosotros o simplemente es un acto fruto de la educación o de la cortesía.
Debemos nacer de nuevo. Recordemos que esta es una característica de ser hijo de Dios, que se demuestra en una forma práctica y tácita en el trato, el comportamiento con nuestros semejantes. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante también aquí en este testimonio se habla de la atención que la gente presta de los creyentes. Y aquí dice, los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia santificadora sobre sus vidas. ¿Qué significa eso, queridos hermanos y hermanas? Que nosotros debemos ser una carta abierta, que la gente puede leer en nuestra vida que de verdad existe este amor fraternal. Y muchas veces podemos escuchar en el Salmo testimonios como una persona fue convertida, como tenía adicción al alcohol o otros tipos de drogas, y fueron entonces vencedores en cambiar su vida. Pero en ese caso entendemos que debemos escuchar quizá más a menudamente también los testimonios de cómo una persona no podía perdonar antes a sus vecinos cuando fueron ofendidos, pero después que se volvieron cristianos cambiaron su actitud y empezaron a perdonar a todos. Que ellos se olvidaron de todas las cosas de la venganza que tenían antes en sus corazones. Este tipo de testimonios que el mundo espera a ver, no solo declarado por nuestros labios, pero también en realidad. Eso es prácticamente el poder más grande que puede atraer las personas hasta para la fe o para estudiar la Biblia o ser partes del pueblo de Dios. Vamos a ver en la próxima pregunta que dice, ¿qué demuestra que amamos al Señor y que estamos en comunión con Él? Es una pregunta, Raquel, muy importante. Es una pregunta prácticamente que abarca no solo nuestra relación con nuestros próximos, pero ahora está revelando prácticamente nuestra relación con Dios mismo. Y yo no creo que existe algún cristiano que es parte de las iglesias protestantes que si recibe la pregunta ¿tienes tu amor a Dios? Seguro va a contestar que no tiene, por supuesto. Por eso todos somos miembros de alguna iglesia. Sin embargo, ¿cómo Dios observa este amor y cómo Él clasifica los creyentes? Que ellos de verdad son creyentes, que ellos de verdad aman su Dios o no. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Hemos estado reiterando a lo largo de las 4 preguntas anteriores la relación que existe entre el ser humano, Dios y sus semejantes, todo el tiempo. El elemento que vincula y regula es el amor que es nacido de Dios, que llega al corazón del ser humano y que éste debe convertirse en un canal de transferencia de ese mismo amor para otros. Ahora, ¿cómo se demuestra que el amor de Dios está en nuestros corazones? ¿Cómo comprobar si el amor que decimos teóricamente tener hacia Dios y a nuestros semejantes es una realidad? Tenemos un examen de 10 preguntas. Y ese examen de 10 preguntas son los 10 mandamientos. ¿Cómo estamos con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto? Ahí tenemos nuestra primera nota. La primera tabla contiene nuestra relación directa con Dios. Segunda tabla, 6 preguntas más. Nuestra relación con nuestro semejante, cómo hablamos de él, cómo respetamos su propiedad, cómo tratamos a nuestros padres, deseamos o envidiamos lo que otros tienen, respetamos su vida, su reputación. Todos esos elementos demuestran la relación entre el amor y la obediencia. Estos elementos son inseparables, ya que demuestran
¿qué motivación tenemos? Ahora, hay distintas maneras de ser obedientes y lo comprobamos con nuestros hijos. En el proceso educativo como padres podemos comprobar que a veces nuestros hijos obedecen por miedo, otras veces porque temen las consecuencias y otras porque quieren agradarnos. Pero la auténtica motivación debe ser el amor hacia Dios, hacia los padres. El por qué hacemos las cosas, aunque sean cosas buenas. No debemos concluir creyendo que si hemos hecho una buena acción, todo lo previo a la buena acción también lo es. Y esto es significativo. Aquí se nos habla del amor, que es la motivación, y después la acción que demuestra que es auténtica la motivación y que es honesta y real. Y se da porque la obediencia permanente y constante hace que esta misma obediencia sea feliz y alegre, sea una relación gozosa con Dios, no sea una carga, una pesadilla, un fastidio. Los principios que el Señor nos ha dado a conocer por medio de su palabra. De la misma manera, con la misma proporción e intensidad, se desdobla esta misma práctica hacia nuestros semejantes. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente es muy interesante a conocer que el cuidar o practicar la ley de Dios es importante, es una de las condiciones para obtener la vida eterna. Sin embargo, esa guardar no es por nuestra fuerza, y como dice el segundo testimonio, si nosotros pedimos algo del Señor, Él puede darnos, y esto pedir y dar está relacionado con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obviamente entonces hace esa obra en nosotros, esa obra de santificación. Él comparte el poder divino para que nosotros podemos prácticamente vencer las tentaciones y cuidar y cumplir con los requisitos del Señor. Sin embargo, debemos entender que si nosotros guardamos la ley de Dios con un otro propósito, por ejemplo por miedo, que si yo adultero o si yo cometo asesinato, entonces voy a ser sujeto del juicio aquí terrenal, entonces me van a castigar. Entonces todo eso no tiene mucho valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque la única forma o el único servicio que Él acepta es por amor. Si nosotros tenemos otra motivación, esta no está aceptado por el Señor. Por eso es tan importante tener este amor en nuestros corazones, que es prácticamente la presencia de la naturaleza divina en nuestra vida. Entonces podemos guardar la ley de Dios, pero no con otros propósitos. La única motivación va a ser el amor a Dios y el amor a nuestro próximo. ¿Qué está dispuesto a hacer en nosotros el amor divino cuando se solicite ayuda? ¿Qué estamos dispuestos de hacer, Raquel? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta? La imagen que tenemos de nuestro semejante influye en el trato que se le da. Entonces, a veces cuando buscamos la amistad con una persona tenemos que plantearnos cuál es la razón, cuál es el móvil detrás de esta decisión. ¿Es porque voy a recibir algún beneficio? ¿Es porque quiero usar a esta persona para conseguir algo más? ¿Es simplemente un elemento de contacto para llegar a alguien más? El versículo primero, el de Romanos 15:2, nos dice claramente que nuestro principal propósito es la edificación de nuestros semejantes. Es decir, cada vez que nosotros nos relacionamos con una persona, tenemos que tener un principio final que debemos perseguir, que la persona reciba un beneficio espiritual, que la conversación, el trato, el trabajo, el tiempo,
cualquier circunstancia que ya nos ha unido con una persona pueda aportar de nosotros un bien hacia nuestro semejante. Y esto se consigue cuando no somos egocéntricos ni egoístas, sino que damos prioridad a nuestro semejante. Cuando no nos planteamos solamente y en primer lugar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, que mi voluntad se cumpla, sino que se desarrolla esa sensibilidad, esa ternura y esa delicadeza espiritual que solo Dios da, y es el plantearse cómo se siente esta persona, qué opina, qué le parece, cuál es su sentir. Y realmente, hermanos, todos somos muy semejantes. Tenemos un Padre que es Dios y somos todos hermanos por origen, por creación y por redención. Y por esa razón somos muy, muy similares, lo cual es una ventaja en el sentido de que lo que a mí me gustaría que me hicieran es precisamente el que debo hacer a los demás. Lo que yo no desearía recibir es precisamente lo que no debo hacer hacia los demás. Ahora, también respecto a la condición económica, espiritual o religiosa en la que yo vivo, demuestra hasta qué punto incluyo como parte de mis planes y como parte de mi proyecto de vida a mis semejantes. Es decir, me conduzco en una forma altanera, con un complejo de superioridad, de tal manera que rechazo, humillo o abuso o ignoro a mis semejantes, o por el contrario soy generoso, dadivoso y hago el bien y practico las buenas obras. Algo que debemos entender es que el ser humano por sí mismo no es capaz de hacer estas buenas obras, no está en condición de demostrar sensibilidad, bienestar, preocupación por otros. Ahora, se consigue por el toque de Dios en nuestra vida, por la intervención y la experiencia del nuevo nacimiento, por la obra de transformación y de llevar al nuevo nacimiento que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y debemos establecer como una prioridad en nuestra vida que estos valores, estos comportamientos que revelan el amor divino en nosotros, se hagan patentes y se evidencien en la disponibilidad a ayudar, a compartir y a beneficiar a nuestros semejantes. Muchas gracias, Raquel. Esta pregunta es muy importante, queridos hermanos, porque aquí estamos hablando cómo podemos ayudar a nuestro próximo y cómo de una manera los problemas de mi próximo pueden ser problemas míos. El dolor de mi prójimo, la alegría de mi prójimo debe ser las mías también. Sin embargo, cuando una persona no está convertida y entonces intenta de interpretar estos versículos, entonces él no intenta ayudar, pero intenta dominar la vida de los otros. Y eso no es el sentido de esos versículos. Nosotros debemos ayudar, que significa edificar y esperar que la persona de verdad desea la ayuda. También debemos ver de qué forma podemos ayudar para que la persona de verdad puede usar nuestro consejo en su vida, no imponer mi opinión sobre él, que muchas veces sucede. Entonces ese tipo de ayuda no solo que no ayuda, pero es muy destructiva, porque nos convertimos en dictadores sobre otras personas o estamos obligando a los otros a hacer mi voluntad, y si eso no está formulado, no es parte de los principios de la Iglesia o los principios fundamentales doctrinales, entonces se convierte en una pesadilla para las personas.
apóstol Pablo habla de un otro sentir, de un sentir espiritual. Cuando tenemos este mismo espíritu, el Espíritu Santo, en todas las personas, entonces tenemos un sentir íntimo, hasta podemos, casi sentimos los pensamientos, los dolores, los problemas de nuestros próximos antes de que ellos lo expresan. Entonces, de esa forma, hay una forma, como se mencionó, muy delicada y una forma muy espiritual, podemos ayudar uno a otro. Y este medio ambiente espiritual es una riqueza que no se puede comparar con ninguna de las riquezas de este mundo, porque es una amistad, es un amor, es un apoyo y una seguridad que la persona está sintiendo y una confianza mutua que prácticamente no tiene valor, es tan preciosa. Y ojalá Dios nos ayude para que todos podamos sentir este medio ambiente dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, porque eso es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante y la pregunta número 7 dice: ¿cómo responderán a la difamación aquellos que están llenos del amor de Dios? Bueno, una otra prueba muy importante cuando estamos sorprendidos o acusados o heridos, entonces ¿de qué forma reaccionamos nosotros? Eso también puede demostrar, bueno, nuestras tendencias, nuestros motivos y nuestra interioridad. ¿Qué podemos decir, Raquel? Las circunstancias de la vida que nos colocan en una situación de victimización, es decir, cuando se nos maltrata, se practica persecución, abuso, hostilidad, rechazo, acoso, maltrato físico, verbal o emocional hacia un individuo, es el momento en el que más se evidencia los principios y motivaciones de conducta que realmente definen el carácter de un individuo. Cuando nos sentimos agredidos, y además esto ocurre sabiendo que es injusto, obviamente ninguna agresión está justificada, pero obviamente es un acto de persecución por causa del bien, por la práctica de lo correcto. En ese momento es fundamental menoscabar en forma sistemática las emociones contrarias a lo que es el amor, el perdón, la tolerancia y la aceptación. Y para ello tenemos que tomar en cuenta dos fórmulas que nos presenta Romanos 12:21. Dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. Aquí tenemos una fórmula complementaria dividida en dos secciones. Es decir, en el momento en que el mal nos vence, es decir, en que el mal se posesiona de nosotros, entonces nosotros también devolvemos el mal que se nos ha hecho. Y lo hacemos con la misma intensidad o en una proporción todavía mayor. La prueba de que alguien nos maltrate y nosotros maltratemos, la prueba de que alguien nos insulte y nosotros insultamos, es que el mal nos ha vencido. ¿Por qué? Porque al recibir el mal, nosotros lo aceptamos y ahora lo remodelamos y como un boomerang lo echamos hacia el otro con el mismo propósito de dañar y perjudicar, tal como la persona inicial lo hizo con nosotros. Esa es la primera prueba de que el mal nos ha vencido y que hemos sido destituidos del bien. Ahora, ¿cómo conseguir que el mal no nos venza? ¿Cómo conseguir que si nos hacen mal, nosotros no hagamos el mal? Punto 1, practicar el bien. Punto 2, se vence el mal. Cuando recibimos el mal pero no lo aceptamos,
no lo interiorizamos, no damos lugar a las emociones, los sentimientos de rechazo, envidia, odio, recelo, venganza, etcétera, 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 ya estamos venciendo. Porque no permitimos que el mal se reproduzca, se multiplique y se extienda. Porque si la persona nos ha hecho algo malo, pero nosotros no lo repetimos, no lo aplicamos, no lo demostramos, no lo hacemos a nadie más, se termina el círculo del mal. Se bloquea, se acaba. Y como no hay reproducción, el bien vence y se sobrepone al mal. Y el bien sabemos que va a vencer al final. Ahora ya puede vencer cuando con el poder de Dios y la relación con Él y el amor que Él nos da y la obra del Espíritu Santo que Él hace en nuestro corazón, tenemos el poder de en el nombre de Dios y a través de Él vencer el mal haciendo el bien. Y esa es una auténtica victoria. ¿Por qué? Porque se produce algo muy interesante. Si una persona nos hace el mal, pero nosotros le hacemos el bien, si nos trata mal o nos ha insultado y nosotros no le insultamos, sino que simplemente decimos, me parece incorrecto la forma en que tú te estás dirigiendo a mí y creo que deberías tratarme así, así y así. En ese momento estamos marcando una diferencia, estamos bloqueando el mal, estamos representando al bien y estamos bloqueando el desarrollo del mal y dando un testimonio a la persona y ofreciéndole una alternativa conductual que posiblemente no había considerado, pero que no la ve ahora en una forma teórica, sino que en una experiencia real la comprueba como una manifestación directa del bien. Lo mismo ocurre con la segunda cita mencionada de Lucas 6, 27. Es amar y hacer el bien, en contraposición a la enemistad y al aborrecimiento. El contraste, la oposición, la práctica del bien al morar en la luz y al ser obedientes y al ser renovados por el Espíritu Santo. Esto lleva al ser humano a ser un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo. Y eso debemos pedírselo a Dios. Eso debe ser nuestro clamor más profundo. Porque bajo ninguna circunstancia deberíamos sacrificar la verdad, los principios cristianos, para conciliarnos con los demás. Debemos evitar toda apariencia de mal. No debemos dar lugar a la venganza, al desquite o a la revancha en nuestro corazón. Y siempre que nos sea posible, debemos cuidar nuestro comportamiento para que no dé lugar a ninguna equivocación. Pero cuando aún así somos puestos bajo una lupa oscura y sabemos que la persecución de los fieles a causa de la verdad se ha reproducido a través de todas las etapas de la historia y nos consta que va a volver a repetirse en el futuro, aún así debemos distinguir entre el mal y el que practica el mal. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es este tema. Y prácticamente el testimonio dice claramente, si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Es muy importante que nosotros no nos descuidemos, que tenemos una preparación espiritual. Cada día debemos adorar al Señor, cada día debemos hacer nuestro culto, nuestro estudio espiritual, debemos recibir una porción del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo importante. Entonces vamos a ser preparados, porque nunca sabemos cuándo van a venir la sorpresa. Una forma muy importante o muy
muy buena como defensa es cuando alguien nos está insultando. No pensemos de nosotros, no pensemos de nuestro orgullo, del dolor que esas palabras nos está causando. Pensemos más de la persona que lo está diciendo. Podemos decirle a la persona, ¿sabes qué? Estás errando con esas palabras, te estás perjudicando tú mismo, mejor vamos a orar, o mejor para de hablar, espérate un poco hasta que tú te calmes y me dices la misma cosa otra vez. Entonces es muy importante concentrarnos a nuestro próximo y no a nosotros mismos. Pero queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo es más fuerte que todo demás. También sabemos que el Espíritu Santo es todopoderoso, y si tenemos estas herramientas y las armaduras del Espíritu Santo, de la fe, de la esperanza, entonces podemos vencer cualquier tipo de tentación con ayuda de Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, ten buen ánimo y seguimos adelante con el amor fraternal. Y si ocurre alguna situación, entonces tenemos también nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, pero no demoremos, por favor, para reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas, porque eso es el ejemplo que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios podemos vernos en la próxima semana. Amén.